Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cristiano Cotidiano. Como siempre, como siempre. ¿Cómo está, los people? Estamos aquí, panel completo, con el rolo. A las 5 de la mañana. Panel completo. Panel completo. sí. Panel oficial. Que tengo que decir que el hermano Carlos Fue Está destituido de su de su función. De su cargo, de su No fue cargo. expulsado de la iglesia, pero sí de su cargo. De su cargo. En el podcast. Porque No. hermano Carlos. Hermano. Oye, un saludo para hermano Carlos. Un saludo, hermano Carlos Carlos, que no está fue ahí expulsado de la iglesia. convaleciente. Sí, de sus Convaleciente. cargos dentro del podcast. Sí, de buenas explicaciones que bueno. Y te vas a enterar en este Él dio capítulo. la Está en un explicación. tiempo Él especial. dio- No, dio su testimonio aquí delante de los hermanos. Entendemos su razón. es que estamos así porque vimos un video muy re bueno. Le vamos a dejar el link ahí. El video del año. Un video que puede ser su nueva serie de. Próximo invitado. Próximo video este podcast. No vamos a decir que. Midiendo decibeles. Nos ¿Cómo han pega, estado? nos pega aquí mismo. Bueno, no, súper bien. 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 Sí, contento porque estamos volviendo al oficio. Al El oficio que ritmo. habíamos- sí, al Al ritmo. ritmo. Sí, aguantamos ahí otra semanita. Entonces está bien que le demos nomás. Aunque sea a la 1 de la mañana. El verano es así. El verano. Regrabado. Sí, escuchando este disco. Atemporal, Que como- acaba de salir este disco. Este Atemporal. hermoso disco. Gran El disco. verano es Este, así. Sí, que acaba de- este. El verano te saca este de disco todo el- hermoso disco. Perfecto. ¿Cómo está Mario? Bien, bien. Espectacular. 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 Muy bien. Con harto tiene que movimiento, ser. con harto movimiento. ¿Y tu polerón? ¿Dónde está tu polerón? Me dijeron que me lo trajeron hoy día. Ah, ¿Está por ahí o no? Ahí está en la Ahí casa. está, Saludamos a la muy bien. Ah, el técnica. hombre no Los quiso muchachos. hacer deporte hoy día, sí. Oh, ¿No? ¿quién? No, está enfermito. Digo que Está se enfermito. lo Estaba tocado el pecho. Tuvo 2 días en camita. Está Dos días- amenazado. Tuvo 2 días en camita. ¿mi? 2 días en camita estuvo. Quiso hacer deporte, Quiso. pero No, dijo, no, mi Estaba hermano amenazado. me van a sapear. No, hermano traidor. Nuevo profesor de educación física. No, ¿verdad? No, Hoy día profesor. me fue a saludar al profesor Sí. hoy día. ¿Verdad que hay? Sí. Nuevo el- profesor. bajista, pastor, Pero eso y es ahora por... Es profesor, por... Palero. Por amor al Palero. arte. Como amor al arte, lo amor. palero, Amor a los jóvenes. tirador de Amor- piedras profesionales. Amor al ministerio. Oye, tu hijo se robó Bueno, una mal, película, digno ¿no? hijo de su padre. no. El mejor Digno jugador- hijo de el su mejor padre. jugador de ¿cómo se llama? Del embajador. ¿Del De ajedrez. embajador? De ajedrez. Hermano, pero El H3. así, uno esquivaba así como de Matrix. ¿Eh? Se tiraba por detrás. Es que yo le enseñé. Y ganó, movimiento. salió. Es un el movimiento. hombre, una máquina. de- Una máquina. Lo único sí que yo no sé si mañana la rodilla, así capaz. Yo con los dos, con la rodilla el del pantalón, los dos, raja. Y le preguntaron si valió la pena. Ganar. Valió cada segundo. Cada bendito segundo. Sí, no, estuvo bueno. Bueno. Pero ahí estamos, asumiendo nuevos desafíos. ¿Qué tal ese desafío? Pero ahora que le enseñé, ¿Cómo? que tenía que ahorrar su platita para poder comprarse pantalones. Porque el papito no le da compra. El papito no le va a comp- el papito Para le va a los comprar- niños. Yo cuando iba al colegio tenía un pantalón. Oye, Ah, a y los un niños, buzo. viejo. Se le ponían los parches. así, Con con esos rodilleras. parches. A los de niños desde política. que son niños, desde que son pequeños, hay que enseñarles Que el a papá cuidar no le las va a comprar finanzas. nada. Hay que enseñarles sobre la importancia de esas cosas. Yo no sé si alguna vez ustedes le enseñaron sobre eso. No. A mí, personalmente, no. No. Yo Nunca me vendía enseñaron. carbones pelayo en el colegio. Eso es diferente porque quizá uno tenía como una mentalidad más emprendedora. Yo también, de caro chico, Vente vendía, tiburón. vendía cosas, en serio. Pero nunca me enseñaron así como a cuidar la plata, ¿cachai? A ahorrar. No, jamás mis papás, al menos mis viejos nunca lo hicieron. Y No, por mira. eso hoy día vamos a hablar Sobre De un tema. los talentos. ¿Cómo No, ser hoy día empresario? Vamos a hablar de un tema que es controversial. Controversial. Dentro de la iglesia Y fuera de la y iglesia. fuera de la iglesia. Y alrededor de la iglesia. Vamos a desmentir ciertas cosas y vamos a ratificar otras, algunas ideas también que se tienen. Y queremos ver los comentarios también. Sí. Todos los comentarios. Porque Comenten hubo un video sin- que hizo comenten nuestro sin miedo. alumno en práctica. Sí, el alumno en práctica, Que salió ahora también entrevistador, niño camarógrafo, Sí. salió El notero. el notero. notero, Nachito- salió Nachito Pop. a las calles. No salió Oye, a las ¿y calles, la salió- gente contestó algunas cosas? Yo perdónenme, no estuve viendo los mensajes. Sí, pero Nuestro- el hombre hizo una entrevista ahí Ajá. sobre el tema relacionado a lo que vamos a hablar hoy. Sobre qué opinaba la gente o cuál era la idea de las personas con respecto a las ofrendas y los diezmos. Y las opiniones eran diversas, variadas, pero
creo que todas Apuntaban a lo mismo. O sea, apuntaban a... todos tenían tenían palabras diferentes, pero el concepto siempre era el mismo. Sí, porque vamos a hablar de eso. Sí. Gracias a eso tenemos tacitas. Los diezmos. Los diezmos, gracias a los diezmos tenemos micrófono. La platita. La platita. La guita. Hoy día estamos estrenando La dos lana, luces. la pasta, la lana. El billuyo. El billuyo. Los morlacos. Los dórales. Guita. Los la dolores. guita. La Los guita paints. en Argentina. Los paints. Oh, esa palabra antigua, ¿no? Esa palabra money, el money. esa palabra El money. antigua, los paints. Todo eso. 20 paints. Morlacos. Ya lo di. Repetiste dos que Sí. dije. Ah, que está perdón, ahí. perdón. Está ahí mirando el Cinco cielo. países. Carlos, Me acabas de- que va a ser- es que me acaba de el llegar- hermano Carlos, que el es Me acaba de Hermano, llegar un mensaje por destituido. interno. Ya, hermano cambio. Patricio. Hermano Patricio. Destituido. Hermano Benjamín, perdóname. Le pido perdón. Informamos Le pido perdón. que si no ¿Ha sido que te dé un destituido? bibliazo en la jeta. No, pero queremos hablar de eso porque dentro de la iglesia es lo más... O sea, yo creo que no hay iglesia que donde no se tomen ofrendas, donde no se diezme, donde no se enseñe sobre eso. ¿O sí? No sé. ¿Hay alguna? Hoy día no sé si podéis decir no hay. Puede ser. Pero deben ser las menos. La del Pastor Rocha. El pastor Rojo. A ver, Pastor Rocha. No es Pastor. Era tu ídolo. No, ¿qué va a hacer? Sí. ¿Qué va a hacer mi nunca ídolo? lo- Va a ser al mismo nivel del- papanatas. Pastor Roya, digo, Pastor Roya, tío René. Ahí, Ah, ahí. ah. Y ahora el Ah, pastor lindo. de los bibliazos. Pongámonos serios. ¿Pastor de qué? De Pastor los Benjamín. bibliazos. Ah. No, en mi copiloto. Pastor Bibliazo es mi copiloto. No, pero tú, por ejemplo, Pato Drum, Tú que en tienes tu otra iglesia, tú que tienes Eco. un recorrido. Un recorrido Siempre en terminaba iglesia. hablando de Es que eso. siempre va a ser. El único que tiene ese pasado. Es que es imposible. Está bien, está bien. ¿Pero qué pasó? Pregúntame nomás. ¿Cómo Estoy dispuesto y a responder. tú siempre todo. Mira. creciste con el concepto de ofrenda de diezmo? Yo voy a decir la verdad de lo que pasa en la finanza de la iglesia Ay, que soy tesorero, evangélica. que soy- Voy a revelarlo todo. Pero ¿cómo era para ti el. Fui tesorero en una parte. ¿En serio? Sí. Pero no de la iglesia. Ah, sí, no de de la los iglesia. jóvenes, ¿o no? Sí, de los jóvenes. Sí, contaste esa vez. Fui tesorero un Pero tiempo. ¿cómo funcionaba? Me compraba Porque zapatos. porque para que la gente entienda, porque uno de los conceptos yo creo más comunes Para los religiosos de una para los que no sé, pues, no sirven al Señor o los que siempre cuestionan todas las cosas, es el tema del dinero. Sí. Yo creo que lo más común es decir, no, que los pastores son todos sinvergüenza y que se roban, se llevan la plata y no sé si dicen se roba, pero como que hay un abuso de parte de los pastores o de la gente que lidera las iglesias con respecto a las personas en los diezmos, en las ofrendas, como que se abusa del poder y se manipula mucho como Claro. que ellos se llevan toda la plata. O sea, como que Sí, yo creo ofrenda que se pide, el Yo creo pastor que se muchas la veces, lleva. más que es como se roba, es como se deja la plata. ¿Cachai? Es como esa es la palabra que más se utiliza, así como que la plata la utilizan ellos y a lo mejor no para lo que se pide. Y ese pensamiento es bien común para las personas que, muy por común. lo menos, que no asisten a una Pero a mí me iba a iglesia. preguntar algo. O sea, No, sí, con respecto a eso. ¿Cómo ¿Qué era hiciste tú con la plata? ¿Cómo era de los para ti jóvenes? o 5 cómo años. vivías tú esa idea, ese pensamiento? ¿Siempre fue muy apegado a la palabra o cómo era Ya. diferente? Mira, mi pensamiento o visión al respecto de eso es que siempre fue como entregado como en una enseñanza de acuerdo a la palabra. Si bien cada uno puede tener su perspectiva y nosotros respetamos toda la manera en que se hace iglesia en otros lugares, no solo en la nuestra, en otras denominaciones y todo. Cada iglesia culturalmente tiene una manera de ver la área financiera. Lo que creemos nosotros, creo yo, todos tenemos ese pensamiento, es que obviamente estamos muy de acuerdo en que se administren correctamente las finanzas de la iglesia, porque si hay alguien que nos está viendo, que quizás no conoce de Dios, o a lo mejor está recién entrando en la iglesia, y tiene una visión un poco negativa con el tema de la finanza, mi opinión personal, ¿no? Como me hago cargo de mis palabras, creo yo es que tiene un conflicto, como un problema en el área financiera por quizás algún argumento personal. Algunos que quizás tengan, no sé, son más manitos de guagua, o nunca le enseñaron la generosidad, o porque fueron criados de esa manera, es válido, o sea, no estoy cuestionando eso.
Pero yo creo que lógicamente toda iglesia que vive desde la comunión de las personas, donde no hay un empresario que financie la iglesia y le inyecte plata todos los meses. O sea, todo lo que ustedes ven acá en el podcast y lo que todas las iglesias tienen para hacer sus reuniones es costeado por los mismos hermanos de la iglesia, por la misma gente que existe a una iglesia. Entonces, lógicamente hay dineros que se tienen que apartar para ciertas cosas. Y hay finanzas que ingresan semanalmente y mensualmente que están destinadas para ciertas. Yo creo que tú más que nada después podéis comentar sobre eso, pero mi opinión personal, lo que yo viví, es que siempre esta labor se ha enseñado de manera correcta. Al menos en mi caso personal. Cada uno lo tomará de cómo quiera hacerlo, ¿no? Nadie nunca ha estado obligado a entregar una área financiera en la iglesia que yo al menos asistía antes, en mis años de niñez cuando iba con mis papás. A mis papás tampoco nunca vi que alguien lo haya obligado con una pistola en la cabeza, que tienen que diezmar o ofrendar o algo así. Creo que ese pensamiento pasa más por la gente que no conoce al Señor y como que piensa eso de nosotros los cristianos, como que a nosotros nos obligan a ofrendar o que nos obligan a diezmar, y no es así. Es algo que hemos aprendido en base a un fundamento bíblico, la palabra enseña sobre eso, y nosotros aceptamos esos compromisos financieros porque, uno, amamos al Señor y queremos ser obedientes también en esa área. Dos, amamos la iglesia a la cual asistimos. Entonces, si yo veo que la iglesia, no sé, se está cayendo el techo y yo soy parte de la iglesia, voy a querer hacerlo. Lógicamente yo no tengo, voy a orar para que se solucione el techo. Creo que la gente a veces mira, yo piensa creo que, eso, así como yo creo que ahí todo se arregla con dinero, amigo. Ahí yo creo que Comprar las hay una explicación como importante, y que la gente que está afuera no entiende el por qué y dónde se usa el dinero, ¿cachai? Porque obviamente, como tú decías, hay partes que tienen que apartarse para ciertas cosas que son cierto de obligación. Pero hay otras cosas que la gente que no asistió nunca a una iglesia, que es muy tradicional en su mente, a lo mejor una iglesia católica, ¿cachai? Donde donde la iglesia está construida, que si son financiadas por el Estado, que la iglesia sí, católica. son financiadas por Los por protestantes cristianos no. No, ¿cachai? Eso, de ahí Un tu punto parte importante. de esa base de que normalmente, ya porque hay ciertos lugares que sí, algunas que tienen que ver con temas políticos y que pueden entregar un terrenito o algo así. Pero normalmente la iglesia cristiana protestante no recibe fondos de ningún lado. Entonces la gente que está afuera, ¿cachai? ¿Qué dice? Oye, pero es que para la gente la iglesia todos son lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cachai? Una tiene cura y el otro tiene pastor. Ajá. Pero normalmente la iglesia es lo mismo. Entonces ellos están acostumbrados a que hay un día domingo, van a una misa, normalmente, o a una iglesia donde está construido y está el típico templo, ¿cachai? Y vais el día domingo, escucháis la palabra 1 hora, 2 horas y te vais para la casa y no tenéis ninguna comunión durante la semana en el lugar, ¿cachai? Hay centros de catequesis que hacen en la iglesia católica, pero siempre es como algo más pequeño. Entonces cuando la gente empieza a descubrir, ¿cachai? La iglesia nuestra, en este caso, es una iglesia donde hay una cantidad de miembros grande, ¿cierto? Donde hay actividades durante toda la semana, donde hay capacitaciones, donde hay clases, donde alrededor se hacen muchas cosas. Y nosotros estamos apuntando a crecer, ¿cierto? A que la gente que está a nuestro alrededor conozca al Señor. Y para eso necesitamos un lugar grande, ¿cierto? Y necesitamos ir creciendo. Ahora, todo lugar necesita un mantenimiento. Hay que hacerle mantención, hay que seguir construyendo, hay que seguir comprando cosas. Y esas cosas la gente afuera no la entiende. ¿Y por qué tienen que comprar instrumentos? ¿Y por qué tienen que agrandar el lugar? Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Si no es con plata. Y ahí donde la gente eso no lo conoce. No está en su mente eso. ¿Cachai? Porque tenés que pagar un arriendo. Por eso. Ay, y la gente, cuando tú le empezás a hablar de eso, ahí algunos te empiezan como a captar alguna idea y dice, yo pensé que alguien se los pasaba. Por lo menos a mí me pasa, porque Sí. mi familia, primos, tíos, no son asistentes de la iglesia. Y muchas veces ellos me han preguntado,
Y yo cuando les empiezo a contar... Que te preguntan, ¿cuánta plata te pide la iglesia? No. Sino que bueno, al principio cuando entré, ¿cachai? Típico del molestarme de los diezmos, de la ofrenda, y típico eso. Pero después ya en conversaciones como más cotidianas te empiezan a preguntar, pues, oye, ¿y qué hacen con la plata? ¿Cachai? Yo le digo, mira, de partida pagamos un arriendo. Le comento el monto del arriendo y ya con eso ya quedan así como... Oh, así, pero ¿y por qué? Porque igual eso es re loco porque la gente a veces piensa, y creo, y tal cual como decís tú equivocadamente, que nosotros por ser cristianos no nos cobran las cosas que la gente nos manda. yo creo que nosotros no pagamos riendo. Ni siquiera nosotros lo cristianos. piensan. Porque si tú lo pensaras ahí de manera No tiene sentido. común, por ejemplo, la luz. Es que eso lo empiezo a decir yo. Después digo, mira, no. Exento de pagar la luz porque son iglesias. Sí, pues, hay ¿a que dónde? pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar internet. Claro. Seguimos construyendo. ¿Y para qué usan internet? Claro, ¿Por qué tiene internet? Le ¿Para digo. qué usan internet la El iglesia? privilegio de tener luz. Y le comento el tema de los instrumentos y la tecnología. Porque mira, por ejemplo, a mí ¿cachai? me pasó una vez que una persona, hace muchos años, me preguntó, porque como nosotros también, dentro de nuestro... Existe un proceso para formar a las personas y son niveles de enseñanza como, se podría decir entre comillas, cursos que se hacen Sí. dentro de la iglesia. Y se paga por un libro, que es como el libro de clases de cada estudiante, y tiene un costo. Y la persona decía, ¿por qué si es una iglesia, por qué cobran para poder aprender o para estudiar? Y yo así con una idea muy simple dije, pero... ¿Usted quiere sentarse en el suelo y quiere que estemos con la luz apagada y que no le pase yo la hoja que necesita en el curso? Dijo, no, pues, o sea, sí, pues tengo que sentarme en una silla, tengo que... Cuando esté estar afuera en del una- baño, esté pagando 500 pesos Sí, por pues, yo entrar. decía, pero entonces, ¿cómo usted piensa que nosotros vamos a financiar o vamos a poder entregarle el material que usted necesita? Tiene que haber una cuota, porque nosotros no vamos a Mira. decir, oye, regálenos todos estos libros. Oiga, voy a sacar fotocopia aquí gratis porque somos iglesia. ¿eh? Vamos a hacer las clases de día Mira, porque la noche no podemos. Es que mira, no tenemos luz. un punto súper importante del tema de las clases. En invierno, por lo menos en el salón es grande, ¿cierto? Y se usa una no sé Estufa. estufa, no sé si se llama estufa igual la grande, Sí, estufa. ¿cierto? Una estufa que consume, yo creo que a la gente afuera le cuesta y sufre cuando el gas sube. Y esa estufa se consume, yo creo que dura una reunión y se come... Hermano, el confort, ¿cuánto dura el confort? No, en la pero iglesia? el gas, un gas de 11 kilos durará una reunión, Una y media. una y media reunión. Máximo. Y en invierno hay que estar cambiando el gas Toda muy reunión, seguido. sí. Y a veces hay 2, 3 estufas. 3 veces a la semana. Sí, pero mira, yo creo que nos estamos yendo ya mucho al detalle. Sí, yo creo que la idea Pero se lo que- entiende de o sea, que lo hay que tú muchos decís gastos recién, po, dentro de la iglesia. ¿cachai? Hay gastos. O sea, nosotros como iglesia pagamos luz y no vamos a CGE así, oiga, nosotros vamos a orar mucho por ustedes y porque somos iglesia, nosotros no pagamos, o sea, nosotros No, lo mismo. no manejamos dinero en la iglesia. Del gas, por lo mismo. No el gas. podemos, si tenemos que pagar todas las cosas. No hay descuento ni privilegio para la iglesia. Entonces, cuando la gente tiene ese concepto como que el dinero es mal usado dentro de la iglesia, mira, yo no digo que deben haber lugares, como en todo tipo de cosas, deben haber lugares en que sí los dineros se utilizan de manera Claro. incorrecta, y una de las cosas que nosotros siempre hemos enseñado es que cómo uno se da cuenta de que un lugar o una iglesia es un lugar correcto cuando uno ve que toda la iglesia, la congregación completa avanza y prospera, porque no puede ser que el pastor nomás sea el que económicamente en este caso vaya como siendo bendecido, mientras que las ovejas están todas en la miseria. O sea, eso no puede ser. No. O sea, o que la iglesia esté así cayéndose a pedazos. y el Cortaron pastor la luz. ahí- Cortaron y la el luz en la pastor- iglesia. Porque, por ejemplo, hay En un videos yate. virales. Y no queremos decir quién. Ah, no. No, porque hay Pero videos que son pasa, muy lamentablemente, virales de pasa. gente que dice, no, y ahí yo hice mi estacionamiento para los Lamborghini. Para las cosas. O sea, Me compré mi jet ¿qué es privado. eso? Entonces ahí, claro, se generan como argumentos en la gente de por qué yo tengo que ofrendar o por qué... Porque quizás hay gente aún en la iglesia y ya van a hablar de plata, ya van a pedir plata. Es como el concepto muchas veces de la gente que... Y a veces se vuelve un tabú. Po. Sí, igual, pues, porque yo igual de repente con gente que ya lleva un tiempo en la iglesia y nunca nadie les ha hablado como claramente de esto, de las ofrendas, porque la gente a veces no ofrenda porque dice, no, porque yo no sé qué hacen con la plata.
Pero a mí cuando me preguntan, yo abiertamente hablo y digo, mira, todo lo que nosotros tenemos, ¿con qué creéis que se va? Si nosotros, porque sí hay iglesias, yo creo que, no sé, por ejemplo, una iglesia X acá en Chile es como, viene de una iglesia más grande de Estados Unidos y quizás esa iglesia sí le da un dinero mensual para que se sostenga la iglesia. Porque hay iglesias que funcionan así, Sí. pero nosotros no. O sea, nosotros somos Autofinanciables. autosustentables. Nosotros mismos como iglesia, como miembros de la iglesia, somos los que le damos el sustento. O sea, nosotros literal llegamos a este lugar que estamos ahora y tuvimos que hacer una iglesia, Pero hacer un salón, hacer en un templo. el video de la entrevista se ve, po. Destruido. ¿Dónde está? La gente ¿Dónde debe estamos? pensar, oh, la iglesia pobre, ¿no? Claro, Pero estamos no es que en estamos... es una iglesia que está... La iglesia en estamos ruinas, construyendo. Estamos en Sí, peligro. ¿Se imaginan cómo estaba acá? Sí, Porque ¿cachai? había Pero- perros vagos. Venimos de un Había lugar, perros oye, vagos. venimos de un lugar donde construimos durante años y venimos a Oye. otro lugar y seguimos Yo construyendo. creo que gente vio el video y dijo, ya, y le piden ofrenda a la gente re pobre, así la por iglesia, favor, pura tierra, Por así, favor, apórtennos. Puros turros de puro turro de tierra. Estamos en así, periodo de construcción. Fierros botados. así. Oye, hay iglesias que funcionan así en Latinoamérica, viejo. Sí, Pero igual, para que se entienda igual eso, que nosotros llegamos a un lugar que literal tuvimos que partir de cero. Construyendo, hasta el día de hoy construimos salas para los niños, para las clases, para lo que se necesite. Para todo, sí. El mismo salón donde funcionan las reuniones, no había nada, o sea, tuvimos que parar todos los fierros, todas las cosas. Sí. Entonces, eso, si sacáramos la cuenta de todo el dinero que se ha invertido, como decía el Pato, no es como que, llegó Farca, nos pasó un montón de millones y... Sí, po. Sería bacán, Farca. Venos aquí. O sea, sería... Te O esperamos. tampoco en nuestra iglesia. Sí, hay gente que ha prosperado, pero no como que uno va a decir, no, A ese mira, nivel, esa po. persona, el Señor tocó su corazón y ofrendó todo el... Sí, no. No, o sea, poco a Todos los poco meses. lo que cada persona voluntariamente va ofrendando y eso se utiliza aquí mismo. O sea, no... Mira, nuestra pastora dice algo que me encanta esa frase, viejo, porque es una realidad para nosotros como iglesia, que es lo poco de muchos es suficiente en las manos de Dios. Creo que es una palabra que hemos acuñado nosotros hace un tiempo y me Hace 10 encanta, años porque es una realidad, po. de construcción. Es realidad, o sea, lo poquito que cada uno pueda aportar es suficiente en las manos de Dios. Y así hemos hecho iglesia todo este tiempo. Todas las cosas que hemos obtenido financieramente, físicamente, acá en todos los lugares que hemos estado, ha sido gracias al aporte voluntario de cientos de personas que aman al ¿Y Señor. cómo se llama? O sea, es algo notorio. Yo creo que en muchos programas anteriores hablamos sobre todo este trayecto que cuando comenzó la iglesia y de dónde comenzó y cuando la iglesia empezó con poquita gente, no era este lugar, pues, ¿cierto? No, que estaba el Rolo, estaba el Pastor Benja, no era así, ¿o no? Era un lugar pequeño. No, ¿cachai? y de hecho no era ni siquiera un Era un puras lugar- casas. Sí, o sea, se arrendaba por el día para hacer una reunión. No era un lugar como que, ahí está la iglesia, voy a ir a la iglesia. No, pues, o sea, se arrendaba, yo me acuerdo, los sábados un instituto, el Instituto Chileno Francés, Mira, al lado del Fígaro. Ahí, al frente del rey del pollo. Como por ahí. imagínate. Imagínate, y lo arrendábamos, no sé, ponte tú, ya nos cobraban 40 lucas. Y era... Hay que lucharla para las Sí, 40 pues, lucas. entonces uno puede decir, ya, 40 lucas ahora no significa lo mismo para nosotros como un desafío. Claro. Pero quizás en 10 años más lo que para ahora nosotros Claro. es algo que requiere un esfuerzo mayor, quizás no lo va a hacer. Pero eso va de la mano con lo que la gente entienda también con ser generoso, porque uno siempre le enseña a las personas a ser generoso. Pero no con uno, no con el pastor, sino con la iglesia. Con la iglesia. Porque, o sea, es que es absurdo pensar que... Porque está a la vista. Sí. Cuando, por ejemplo, si uno O sea, pidiera to- ofrenda... Como toda esta gente no podía, no cabería un día domingo en esa arriendo de 40 Sí, mil pesos. po, es que por eso mismo, porque cuando uno... Es la única forma de uno también ir derribando esos argumentos que muchas veces la gente tiene, que si ofrenda y no ve ni un avance nunca en la iglesia. Si ve que no hay nada mejor en la iglesia cuando se pide ofrenda y ve que después el pastor sale con la media camioneta, Claro. no sé, es sospechoso.
Ah. Pero si uno ve que todas las semanas se construye, bueno, y lo hablo por nosotros, porque quizás hay iglesias que no necesitan construir, pero sí que los dineros sean utilizados de manera correcta y que haya transparencia también en eso. Porque, no sé, pues si yo fuera un asistente a una iglesia y yo ofrendo, a mí igual me causaría como... ¿Y qué se usa si no se construye? Así no hay como mayores llevamos gastos? 5, como el. No voy a decir, de. Un comercial muy famoso en Chile, no sé si decirlo. El santuario de Santa Teresita la como 20 años y aún está inconcluso. De primero básico hasta segundo Pero- medio ese pero quizás comercial. nunca nadie dio, No. porque ¿quién de los que ha visto ese comercial tú crees que hoy voy a donar? No para- sé. No, y, Yo claro, creo que sí. y, oye, y en ese tiempo no era voy a transferir, Sí, pero, pero imagínate- había que ir al banco. Pero imagínate que pasó Hacía lo pasara. antes de Dragon Ball. Pero imagínate que eso pasa en una iglesia El- cristiana en Latinoamérica, que pasa en Chile, en países de aquí de Latinoamérica, o en nosotros mismos, en nuestra iglesia. Y que todas las semanas se hable, ya hermano, vamos a... Porque igual, ojo que de eso no es solamente de la iglesia, se nos asocia mucho a nosotros como iglesia, pero todas las comunidades que funcionan así, autofinanciables, son así, pues cuando tú estás en el colegio y querés ir de gira de estudio, ya vamos a aportar, nos sale, qué sé yo, 15 millones de pesos que vayan todos los alumnos a Bariloche. Ya cada uno tiene que aportar y hacen completadas, venden cosas. Los clubes deportivos. Todo funciona así por los clubes deportivos, se autofinancian. Nosotros como iglesia, lógicamente es lo mismo, ¿cachai? El Y aporte yo creo que hay voluntario algo de ahí cada uno. que nos separa un poco de eso que decís tú. Porque no son cosas parecidas, pero nosotros igual, los cristianos que tratamos de imitar a Jesús, nos regimos también por lo que dice la palabra. Exacto. Y es muy claro lo que dice con respecto a la ofrenda, a la generosidad, al ser desprendido. Más que como en sí del diezmo y de la ofrenda, a que de verdad podamos tener un corazón generoso con Dios. Y esa es una de las formas de hacerlo. Porque como tú decías, Pato, recién, si uno ama en el lugar donde está, uno también da todo. Da el tiempo, pero también los recursos, porque no salen así como que salió esto gratis. Pero sí nos centramos también en lo que habla de la palabra con respecto a eso, a poder ser generoso con como el templo, con la casa de Dios, y que ahí también se ve la fidelidad con respecto a cuán generoso soy yo. Yo la otra vez escuché una persona, un pastor creo que decía que cuando se convierte el bolsillo se convierte el corazón de verdad, porque la Biblia también nos enseña acerca de la avaricia, de la codicia, y es una de las formas que también yo digo, bueno, al final todo lo que yo tengo, Dios me lo dio. Y también es una de las razones por las cuales nosotros damos nuestras donaciones, ofrendas, o como se llame, en la iglesia. Y yo lo he visto así toda la vida. Yo jamás me he empobrecido por el dar. poder dar. O sea, nunca. Y como decís tú, pues la Biblia está lleno de ejemplos, porque Jesús muchas veces predicó y confrontó a la gente con el tema del dinero. Porque imagínate ese ejemplo tan conocido del joven rico, que él cumplía, se podría decir, un buen cristiano, Claro. pero cuando Jesús lo confrontó y sabía cuál era el área que a él le costaba, él dice que quedó triste porque no estaba fue dispuesto. capaz de desprenderse de lo que él amaba, que era el dinero, las Sí. cosas que él tenía. O no sé, pues todo, cuando uno de repente a la gente le muestra esos ejemplos, pero como decís tú, si uno... porque mira, cuando uno puede ser comprometido quizás en reuniones, uno puede En cosas, predicar, uno puede hacer hartas cosas como cristiano, pero eso quizás para mí no significa ningún costo como de pagar un precio o desprenderme de algo. Pero cuando yo tengo que meterme en la mano al bolsillo y ser generoso con la iglesia, yo lo voy a pensar. Porque digo, pero es que porque si me va a faltar si ofrendo esto. Obviamente cada uno, como lo hemos dicho, uno es libre de ofrendar o no, pues nadie condena al que no ofrenda. Pero así como nosotros enseñamos de, no sé, pues de dejar la mentira, de no ser una persona como la palabra enseña, de tantas formas que uno puede ser
o uno puede alejarse de Dios por ser de cierta forma. El tema de las finanzas es lo mismo, o sea, nosotros no podemos, de las finanzas, de la plata nunca vamos a hablar porque eso a las personas Los aleja. lo aleja o como que al tiro Y vamos a perder gente de gente de la iglesia por hablar de la ofrenda. porque quizás hay personas o lugares que sí lo hacen así, pues, como que no habla mucho de la ofrenda. Ahora, si uno habla mucho, decir, ay, esto le interesa la plata, ¿no? Claro. Tiene que igual haber un equilibrio porque hay iglesias que hablan de la pura plata. Sí, po. No. Hay iglesias que son conocidas así como los ministerios de la prosperidad. Claro. Y lo único que te hablan es de la plata y que siempre, no, y que si tú das esto, el Señor te va a dar esto y que y solo del dinero. Van al otro extremo. Y eso tampoco está bien. Pero si uno tiene un equilibrio de entender que, porque la palabra así lo dice, que el Señor nos quiere prosperar en todas las cosas. Sí. Pero yo no puedo como decir, no le voy a hablar de la plata porque se va a sentir mal. Y muchas veces hemos aprendido Tocaste eso. varios puntos, Oye, Magallanes. y muchas veces hemos aprendido esa parte que no enseñar sobre las finanzas es no enseñar la Biblia completa. Totalmente. Es estar privando a la gente de la bendición de dar. Po. Porque, ¿Cachai? claro, De como, entender esa como lo parte. que decís tú, pastor, que cuando Jesús le dice al joven rico, le dice, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Uno, si lo analiza, no a todos Jesús les dijo, ven y sígueme. No. O sea, fueron súper pocas personas y que otro le dijo, no sé, anda ante el sacerdote, presenta tu ofrenda. Ve y dile a los demás. Claro, vete, no peques más. Pero él dijo, ven y sígueme. Si hubiera sido quizás de una forma distinta, Jesús le hubiera dicho, no, tráete la plata para acá, nosotros necesitamos. No, compremos un barquito, vámonos Sí, por el claro, mundo. cómprate un Sí, barquito, bueno, claro. o dale, no sé, comida a esta gente, Claro. o sácate unos burritos para que no andemos. No, Sí, No, a Patelli. sí, No, a le Patelli. dijo, de Son verdad, camello. Para cambiarle vende- los zapatitos a los burros. y ni siquiera, porque dijo vende lo que tiene, y ni siquiera dijo, danos la plata a nosotros. Lleva para el gato. Sí, pues, dijo, dáselo a los pobres. Y él tocó ese punto ahí importante, porque quizá el joven rico pudo haber sido uno de los 12 discípulos. Sí, pues. Mira, Pero no... Y hay una enseñanza, ahí yo creo que hay una parte súper buena, que después la gente también creo que se malinterpreta, que después podemos hablar de ese tema también, pero es como dice, dáselo a los Entonces, pobres. El escándalo de Se la dice, el dáselo a los escándalo. pobres. Entonces pues la gente viene y le dice, pero ¿y tú por qué tu plata no se la das a la gente que necesita? ¿Por qué, no sé, por qué el diezmo, la ofrenda no la dan a un lugar? Porque hay gente que dice, no, si yo diezmo, pero lo doy a una casa de adultos mayores. ¿Cachai? Así porque eso es más ayuda, pues, que tú le des la plata a gente que realmente necesita. No, ¿Cachai? o aún dentro de la iglesia, porque hay gente que igual cuestiona y dice, ay, ¿por qué la iglesia no hace como... Donativos. sí, a la gente más necesitada dentro Sí de la Pero- hacemos, sí iglesia? hacemos, ¿Sabes gente, qué sí quería- hacemos. O no ¿sabes qué sé, quería- como esa, ¿cómo se llama? Como tiene un nombre cuando decís como las cajitas. Una ofrenda de alimentos. Ah, Sí. víveres. Una canasta familiar. Canastas familiares y eso. Víveres. Pero mira, Pero uno entiende ya y si se puede y nosotros como iglesia también lo hacemos. Pero es que ¿sabes otra qué? cosa Es es que que, pasa uno que hay- ande así, bueno, y esta semana ayudamos a la familia de No, tal no. hermano Y sale ahí la pantalla. Pastor, que pase la familia. voy más allá porque la gente dice para que ayuden a la gente pobre, ¿cachai? No sé, o al abuelito que necesita. Pero porque voy al concepto que tiene la gente de iglesia, ¿cachai? Que es ir a una reunión un día domingo. Pero la gente a veces no entiende que en esta iglesia donde se construye, donde el pastor viene a predicar, donde se hacen cursos, donde se aprende un montón de cosas, aquí se restauran familias, aquí se restauran jóvenes, aquí se restaura gente que ha estado en vicio, alcohol, droga, no solamente alcohol y droga, sino que otras cosas, donde matrimonios que han estado destruidos se han sanado, han sanado sus corazones, jóvenes han salido de un montón de cosas que posiblemente jóvenes que algún día podían estar presos, hoy día en esta iglesia toda esa gente se ha salvado. Entonces al final termina siendo dinero que a lo mejor no se ve, pero es dinero que se utiliza en salvar todos los días a personas No, que están Y necesitadas. hay otra cosa, que a veces uno como que no lo ve así, pero porque cuando tú decís, no, es que ¿por qué no se le da dinero a los pobres y todo? Pero, ¿qué es mejor? ¿Que yo te pase los peces Sí, po. o te enseño a pescar? Sí, po. Es que la gente Entonces, Soltaste un fuck, No ve, la gente no brother. ve eso, que aquí todos los días se ayuda así, a la gente. porque Todos los días. es como que yo te suplo una necesidad
o te cambio la mentalidad. Y eso mucha gente no lo entiende así. El pobre es pobre porque quiere. Porque hay niveles, bro. No, pero mira, hay gente que se toma de ese versículo como que uno tiene que ayudar a la viuda, al pobre. Y está bien, uno tiene que ayudar Claro. Sí, a sí, los nadie dice que huérfanos. sí. O sea, nadie dice que no. Nadie dice que no, claro. Pero por lo menos nuestra iglesia no tiene como quizás el llamado, no sé cómo decirle, como de ser un ministerio que trabaje como, sí, hacemos campañas de hacer canastas familiares, porque quizás hay ministerios que sí, es su enfoque. Claro. Y tampoco está mal porque uno puede decir, ¿por qué hay iglesias que sí ayudan a los pobres? ¿Sí? Bueno, será su manera de trabajar. Uno entiende que dentro del cuerpo de Cristo hay distintos llamados. Sí, pues. Hay gente que ha sido llamada a eso, nuestro llamado es diferente. Hay otros ministerios que son de música, así, de formar músicos, no sé. De sanidad, no Sí, sé. entonces uno también tiene que, porque ahí uno llega con lo que hablabas tú recién, pues Mario, todo lo que la iglesia en sí puede hacer en la vida de las personas, yo te aseguro que el que lo ha podido vivir personalmente o el que tiene un corazón agradecido con el Señor en eso, es una persona generosa, no una persona que le cueste ofrendar, pero a veces la gente que no lo puede quizás vivir personalmente le cuesta entender cómo uno puede ser tan desprendido en lo material o ofrendar, porque siempre va a haber gente que lo cuestiona, siempre va a haber gente que o no sé, pues, con el mismo hecho de los pastores, que dice, un pastor, ¿por qué tiene que usar plata de la iglesia? O sea, yo no sé qué concepto o cuál es la idea de las personas con respecto a eso de qué piensa que el pastor debe vivir, porque yo siempre pienso, si uno como pastor cobrara por todas las consejerías que le da a las personas, Por horas extra. por todos los matrimonios que hace, si el pastor cobrara por casar a la gente, si el pastor cobrara por, no sé, cuando va a visitar a A las alguna 11 de la persona, noche cuando han tenido problemas. que cobre por predicar, porque el pastor al final no tiene horario y a veces trabaja más que cualquier otra persona. Hasta los domingos. Y porque si una persona, no sé, por el pastor dice, ya, cumplí con predicar, me voy para mi casa, y tiene una fila de 10 personas esperándolo para hablar después de la reunión, y el pastor no va a decir, No, sí, se terminó mi oiga, tiempo. la consulta mañana, y acuérdense, son 12.000 la consulta. 40 lucas la consejería de una hora. ¿Te imaginas el pastor cobrar? Porque... Y hay gente que se dedica a eso y, Oiga, y pastor. cobra. Entonces, por ejemplo, no sé, Pastor. un psicólogo. Quizás está bien, es un especialista y te puede ayudar, pero te va a cobrar, no te va a atender una hora Y no te va a cobrar barato. gratis. Oye, mira, hay Entonces- una... Sí. No. No, es que es como eso, porque uno también entiende que el pastor lo hace porque si uno quisiera ganar plata, uno no sería pastor. Es que pasa que. Porque uno se dedicaría a otra es que cosa. pasa que voy a la explicación que entiende o sea, lo que piensa la gente. ¿Cachai? Que por qué la gente critica, porque no conoce el trasfondo de las cosas, porque la persona tiene la idea de que el pastor viene el día domingo a predicar, se Predica, baja se lleve la plata. y se va para la casa y en la semana hace otra cosa. ¿Cachai? Y una iglesia que crece es una iglesia que tiene fruto. Pero para que la iglesia tenga fruto, tiene que haber un pastor que se levante de madrugada a orar, que se levante y lea la palabra a diario. O sea, no es algo así como media hora y después el pastor está en la casa viendo tele. ¿Cachai? Y quizás el Es una- ejemplo. o sea, eso Es que yo pero creo es que- preparación, es como, ¿cachai? Lo digo yo, es trabajo. O sea, él tiene Sí, que pues, orar, o sea, un tiene que trabajo. prepararse espiritualmente, porque después tú le venías a preguntar y una consejería. Y no tenía idea. Y el pastor sí, Haces lo que Ah, te mira, diga tu corazón. vete a esta película. ¿cachai? No, lo mismo una simple, uno podría decir, predicación que requiere preparación. Sí, po. O sea, yo no Sí, puedo po. predicar algo que se me ocurre a mí. En el momento. Oye, o sea, a mí es me- algo que sale... dale. No, dale. No. No, sí. Es que uno siempre llega como a ese punto porque... hay porque que leer. un pastor que se dedica al pastorado a nutrirse. tiempo completo, yo creo que no hay ningún día No. que diga ya hoy día es mi Sí. día de descanso. Sí. O sea, es de lunes a domingo y no hay descanso. O sea, Y no hay todos más. los días se hace algo.
ni los feriados. Sí. Entonces, una persona que trabaja en cualquier cosa tiene sus días Festivo. sí, pues, o sea, dije, ya, yo tengo mi horario y después de mi horario no me molesten hasta mañana. Pero el pastor, un pastor correcto, estamos hablando de un pastor, Sí. no tiene descanso en esas cosas, pues, o sea, asume el llamado, porque yo creo que en un principio todos los pastores tienen su trabajo y lo complementan hacen un ministerio aparte. Sí, porque... Y después también pueden tener un emprendimiento. Sí, pero No es la quizás prioridad. más No, pero, difícil. pero Sí, de, es más de sustento. complicado. Sí, de Sí, sustento, claro, sustento. claro. Porque uno ve, no sé, por los pastores que son famosos, uno podría decir, ninguno tiene otra pega así. Ah, yo vi al pastor Steven Furtick ahí, es reponedor. ahí. Vendiendo. De cajero. De cajero en el Walmart. De cajero. Trabaja en McDonald's. No. No, ¿Sabes? yo creo que de Sport Life. Yo creo que preparador físico de Ego, Sport sí, Life. bueno. Ya, ¿qué iba a decir recién? No, es que legalmente, Rubio. bíblicamente, lo que justo decía el Rolo, es que eso igual es importante porque nosotros todo lo basamos a través de la palabra. Biblia. La Biblia dice en Proverbios 11:24, en adelante, hermanos queridos, hablan su Biblia. Nada. Hermano querido. ¿Cómo era la frase? Léelo, Lee. Lee el verso. Hermano querido. Porque hay quienes reparten, Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Y el que procura el bien buscará el favor, más el que busca el mal acá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y bueno, hay varios versículos más que hablan sobre esto, pero una de las cosas que resalta esta palabra es que siempre ha sido así. O sea, el generoso es generoso, siempre tiene más, porque la Biblia enseña que se le va a añadir más de acuerdo a su generosidad. Y muchas veces la gente quiere obtener más y no entienden el principio que la palabra enseña, que está en el dar. Incluso hay personas... Como dijo el padre Hurtado. Exacto, hay que dar hasta que duela, dice la palabra. Dice la palabra. La palabra. Como dice la palabra, sí. Porque, ojo que... Como dice la Biblia, hay que dar hasta que... Yo quiero dar una opinión un poco personal, pero impopular, frente a... como todo lo que decís, sí, como todas las varias cosas. como Y tu me hago vida cargo misma. responsablemente. El Lo que retrato digo, de tu vida. Esta no es la opinión quizás de todo el podcast, yo, pero como Patricio, creo. Y hay gente tan hipócrita, viejo, que ve a los cristianos de esa manera, como que todo lo que se hace en el área financiera está mal. Y por ejemplo, lo que tú mencionabas, los pastores o gente que son líderes y que entregan su vida de lleno al servicio del Señor en la iglesia. Como Pablo decía el otro día, yo leía en Decía el otro día. Como Sí, Pablo, como lo dijo el otro día. me contó, pues si hablamos, yo la vi por teléfono. como Pablo decía el otro día ahí en, en YouTube. No recuerdo dónde fue, en Colosenses. Y él decía que él daba su vida por el servicio del Señor. Po. Que inclusive todos, y era conocido porque andaba así, parecía como pobre. Iba de casa en casa, se quedaba en lugares, no tenía una vivienda. Y toda su vida él la entregaba al servicio del Señor. Y todo lo que él obtenía para vivir la vida era gracias a los hermanos de las iglesias donde él visitaba y formaba y levantaba iglesia. Iba, se quedaba un tiempo, predicaba, invertía toda su vida en eso para dejar a una persona a cargo y que se hiciera cargo de esa iglesia y partía a otro lugar a hacer iglesia. Pero hubo una etapa en esa historia que llegaron otras personas, otros predicadores a predicarle a esa iglesia. Y él como burlonamente les puso los superapóstoles. Y cuando yo leí esto, la palabra como que me encantó cómo él lo representaba. Y eran personas que eran con mayor estatus financiero, andaban mejor vestidos, ¿cachai? Les venía a predicar algo a la gente que decía, oye, lo que vemos en ustedes, que aparentan ser como más ricos y que también nos enseñan sobre la Biblia, es lo mismo casi que nos enseña Pablo, pero a Pablo lo miramos y como que no representa lo que ustedes nos dicen que son. Y a veces pasa eso en la iglesia, que hay una apariencia así como que se ve todo bacán y hay líderes, quizás pastores o gente que quiere aparentar el Rolex o autos caros, pero no hay un respaldo ministerial detrás de esas cosas. Y yo creo
que por ahí también sucede, porque si nos hacemos cargo de todas las personas que han sido charlatanes en alguna área, no solo cristiana, ojo, porque han habido también abogados que públicamente en Chile al menos se ha sabido que son estafadores y están en medio de coima y salió en la prensa, y uno no piensa todo el rato de los abogados de esa manera, pues como que todos los abogados son sinvergüenza o andan Todos son estafando a la gente, o Saludos para los Yoli. médicos, hay médicos que La tuvimos aquí los entrevistada. médicos ganan mucha plata, viejo. Y yo de verdad, y de repente tú vas a los hospitales y no te condice lo que ganan ellos con lo como te atienden en el hospital, te hacen esperar 20 horas. Y uno podría decir, estos compadres se llenan el bolsillo de la gente, son millonarios, viven en las mismas casas y hacen sufrir a la gente en los hospitales. ¿Por qué no se habla muchas veces de otras cosas y solamente se cataloga de manera mal a la gente que está en la iglesia? Y yo creo que a veces, no digo nosotros, no digo nuestra iglesia, pero por malos ejemplos de pastores o de malos líderes que han hecho estas cosas, como los superapóstoles, como lo dice la palabra con Pablo, la gente tiene esa mala opinión de la iglesia. Yo creo que igual es un tema controversial para nosotros por culpa de eso, de personas que han cometido cosas Pero, incorrectas. por ejemplo, en eso, ¿ustedes creen que ese pensamiento alguna vez va a cambiar de la gente? Es que es como en todas las cosas, po. Yo creo que no. En el área que tú veas, no sé, en los deportes, en la política. Claro, la política Siempre es como va a que haber- todos los políticos son estafadores. Y en realidad no es así, ¿cachai? Sí, pero que no sé si irá a cambiar ese Es que esa es la pensamiento. realidad. Porque imagínate, yo pensaba hasta ahora que, por ejemplo, Daddy Yankee, que es cristiano, igual la gente dice, no, que ahora va A robarle el diezmo a la está iglesia. lucrando con el evangelista. El tipo hacía un puro disco, un puro concierto, ¿cuántos millones? Mira, a mí me pasa igual con eso que tú mencionáis, porque, de verdad, a mí Y esas no es cosas que uno a mí- así como, estoy así casado con Daddy Yankee, así a muerte, pero Aguante una Daddy cuestión Yankee. lógica. No es necesidad para O sea, él. si él quiere ganar plata, Canta. ¿tú creís que él va a meterse a una iglesia? Si no, porque en la iglesia está Porque- el negocio. porque- Y si el tipo era el número uno del reggaetón, el number o sea, one de los cantantes. no reggaetón. tiene necesidad, pero aún así la gente critica solo por el hecho de que ¿Pero él y qué pasó empezó ahí? a una iglesia. Por eso, porque tú me dejaste caer, pero Cristo me llamó. No, y también está como ese sesgo con la iglesia, porque te acordás de lo que hablábamos el otro día del tema de los deportes, de lo que ganan los deportistas. Sí. Es decir, como que alguien ha ido a protestar y a hacer una marcha Porque son malos para porque, no pelota. sé, porque Alexis Sánchez ganaba ¿cuánto mensual en el Manchester? 1.200 millones. 1.200 millones de pesos mensuales durante no sé cuántas temporadas. ¿Y viste alguna vez a alguien marchando así, no, en contra de los deportistas? Mira, Entonces, y eso que tú decís, a mí me- Marcha contra Alexis porque gana mucho. sí, me pasa- imagínate, eso. Pero Y ¿sabes pasa qué? la Me pasa iglesia, porque, o- porque hay un tema más allá, que a la gente, al final lo que le da rabia es como porque ni siquiera es que le estáis sacando la plata a las personas, po. ¿Cachai? Te reclama a ti, po. ¿Por qué tú dais tu plata a la iglesia? Mira, yo tengo ¿Por una. qué dais tu plata a la iglesia, viejo? Tenéis que dársela a quién. Si la plata es mía, pues, Yo al tengo un final- cliente, yo por mi trabajo, que atiendo por el servicio que prestamos en la empresa, que siempre terminamos de cuando Peleando hacemos con la grabación. Hay un momento que terminamos hablando de la iglesia y me pregunta, oye, ¿seguís yendo a la iglesia? Siempre me pregunta. Como que espera el día que yo le diga, No, ya no. Quizás cómo te ve que te preguntas si preguntas. eres iglesia todavía. Y no, Y porque quizás yo le, que cuestión así. yo le hablo del Señor. Fumándole un ¿cachai? cigarro. Venga, así. Que no fue un No, así cigarro. todavía, así, ahí. No, pongámonos serios. No hablemos sandeces. No, y la cosa es que. Vamos a ponerle al podcast, Siempre podcast de el Patricio. tema final, Ok, el ok. tema final de por qué hablamos de eso es porque me pregunta por la plata. Me dice, oye, ¿y tú sois de esos que diezman? Soy de eso. Y yo le digo. ¿Eso que regala su plata? Oye, ¿y quién sí. es? ¿Quién es? ¿Tú Empieza sabes con- quién es? empieza con R. Sí, Ah. tú sabes quién es. Rodolfo. Es un viejo comunista. No, tenía que decir, perdón. No, sí, sí, esa persona. Y la cosa es que siempre me pregunta, ¿y tú sois de los que diezman? Y yo, sí, pero hay varias cosas más Por que hago, supuesto. aparte de lo que es el diezmo. Pero solamente le interesa eso. Y al final siempre conversamos sobre lo mismo, ¿no? Pero a ti te obligan a hacer eso. Y así como. Hay que decir que nosotros- sí nomás, sí, me obligan. Nosotros aquí, de
acá hay 4 personas apuntando con una pistola para que hablemos sobre esto, que nosotros nos roban la... No. Pero que ahí La gente cree llega eso, ahí al viejo. punto que dice el Mario. ¿Por qué a la gente le molesta? ¿Por Porque qué? es mi plata, Esa es la cuestión. O sea, si yo ¿cachai? usara esa misma plata y yo le dije, ¿sabes qué? El otro día me gasté 40 lucas, me fui a tomar, quedé así botado en mi Bueno, casa. ¿y cómo la pasaste? Y la gente Bien, así, sí. yo no Mira, veo a nadie amigo, mira, que se enoje porque diga, pero ¿cómo te gastaste esa plata para tomar y curarte solo en la casa? Cuando Pero tú, si cuando tú ves en la saques iglesia- la cuenta de eso, porque tú decís, es así la cuestión. La otra vez nos tocó hacer una carta para un restaurante y estaban incluidos todos los valores. Y yo nunca he consumido alcohol. No, o sea, y quedé loco con los valores de las cosas, de un vaso. Un vaso, po, viejo. Un No sé, vaso. o sea, hablemoslo internacionalmente. Sí. A $10, un Sí. trago X, $15, $20. Entonces, los tipos que van. Nadie se toma uno. No, porque toda la noche, no sé, 10 de algo, si vais acompañado con más personas. Y decís, oye, pero ¿por qué tu plata te la Sí. gastáis en eso? ¿Por qué te la gastáis en eso? Nadie, Tú que nadie dice eso. trabajaste en eso, ¿cuánto gastaba la gente en trago? Ay, yo había clientes que fácil en la noche, cada cliente que se consumían 30 o 40 mil pesos, tenía clientes que se En consumían. dólares, en dólares. Ah, 30, 40 dólares, pero había clientes que se gastaban 300, 400 dólares. ¿Cachai? Y no una noche, sino que iba los viernes y los sábados. Entonces, y toda la semana. Y mira, Y nadie juzga nadie le eso. dice, Dice que eso es nadie, normal. sí. No, está bien. sí, No, nadie. y ¿cachai? Y eso no le está dando nada. O Exacto. sea, aquí tampoco estoy diciendo que no, aquí tú das y te dan algo a cambio. Y lo otro sino es que- es lo que tú recibes, ¿cachai? En todo tu proceso. Cuando tú aprendes realmente lo que es entregar. La palabra dice así como más bienaventurados dar que recibir. Y eso tiene una explicación, pues. Mira, yo conozco un caso de una persona del ministerio, no voy a decir quién. Ah, va a salir la foto. Se llama va a salir la foto Patricio. ahí. ahí. Se llama Patricio. Que empieza con... No, es esa persona que siempre lo ha vacilado, pero no. Se llama empieza Oye, con. paga. Conozco un caso de una persona del ministerio que hace poquito me sucedió. Que justo quería comentar con eso, con el trabajo que hace el ministerio. Que es caleta, pues, viejo. Es caleta de inversión en las personas, en la vida de la gente. Así como literal hacerlo desinteresadamente por ayudar a alguien a salir adelante en la vida, rehabilitarse de las drogas, intentar suicidarse, ser una mejor persona. Entonces llegó una persona, un papá, con una chica de, no sé, como 15 años. Y esta persona estaba mal, muy afectada tenía una vida muy complicada, había pasado por muchas cosas muy difíciles. Entonces como que llegó para que el señor empezara a restaurar. Y empezó a asistir, vino a 2 reuniones, estaba asistiendo y qué sé yo. Y un día yo veo que andaba con su papá. Entonces yo me acerco a él, porque yo soy papá, entonces entiendo si mi hijo está pasando por una situación difícil, yo como papá, ¿cómo voy a estar? Y a veces uno no se preocupa como de esos detalles, solo como de esta persona que sea como restaurada. Entonces yo le fui a preguntar a él, pues, oiga, ¿y usted cómo está? Yo bien, me dice él, bien. ¿Y cómo está con esta situación que está viviendo? Y él estaba así como muy nervioso, pero como que no estaba ni ahí como con la iglesia. Y me dijo así como, bien, aquí le está ahí a la niña para que la ayuden, para que me la rescaten. Me dio mucha risa que me dijera eso. Él es el papá, pues, viejo, o sea, de una persona que la conocí en la calle. Y dije, ¿por qué? Sí, porque está mal, se quiere matar, entonces ahí se la traigo para que me... Como que mira, aquí te traigo a mi cachito, así, ayúdalo. Y la persona había estado en psicólogo, en psiquiatra, un montón de situaciones que habían invertido para poder restaurar la vida de la persona. Pero acá en la iglesia empezó a encontrar restauración, empezó a encontrar un refugio, empezó a encontrar una alternativa diferente a todo lo que había probado. Pero él, como familiar, no estaba haciendo nada para la mejoría de su hija. Y yo le decía, oiga, ¿y usted? Y le dije así, ¿qué está haciendo usted para que ella esté mejor en esa área? Pucha, ¿no? Y se puso nervioso y quiso sacar un cigarro. Entonces yo le digo, ¿y usted conoce sobre el Señor? Sí, me dijo, hace 15 años que yo asisto en la iglesia. Y yo le dije, ¿y por qué está fumando? No, que hace 35 años que yo fumo, no puedo dejar de fumar. Y dije, pucha, ojalá que la niñita no fume. Le dije, ¿cómo va a esperar usted que no fume la niña si usted fuma? No, pero es que pucha, es que ella tiene que ser diferente, tiene que ser mejor que yo. Y a veces pasa que la gente que llega a la iglesia con un montón de problemas y dificultades, que han tenido una vida, un pasado muy cuático, y embarran la vida de sus generaciones,
y los traen para acá, así como que los botan en la iglesia y como que sálvenlo. Y eso, más encima después, no, ¿y cómo nos vamos a ofrendar? Así como que eso fuera porque sí nomás. Lo hacemos por amor, desinteresadamente, nadie está cuestionando eso. Pero aún así hay personas que, inclusive en eso, como que no pueden entender que es un trabajo arduo, que se invierte tiempo en la gente, horas, días, semanas, meses, años para que alguien pueda salir adelante. Entonces, siempre ese argumento como en el área financiera de no, que no, es netamente por una cuestión del corazón, de la avaricia de la gente, que es bíblico también y nosotros lo sabemos. Y la palabra enseña sobre eso. Porque recién, ejemplo, tú hoy día trabajaste Sí, pues. y después del trabajo, ¿qué hiciste? Fui a célula. ¿Qué es lo que...? Fue una reunión. A un grupo pequeño. A un grupo pequeño. Como diría el gran... Grupos de conexión. El gran Felo. Sí. Fui a un grupo a conversar con amigos para que conozcan más del Señor. ¿Y tú, Rol? ¿Trabajaste hoy día? Hice lo mismo. ¿Cachai? Entonces, Y me fue bien, viejo. ¿viste? Sí, 2 personas nuevas, sí. Ofrendaron 20 lucas. y ya se hizo, compramos la pizza. Compramos la pizza. Bueno, me las pizzas. ¿Y a qué hora? ¿Trabajaste todo el día? Po? Sí. ¿Cachai? ¿Y ese tiempo a ti alguien te pagó por eso? Sí, pues la verdad es que nada. No, nadie, po, nadie. Mira, mañana, nosotros estamos grabando acá bien tarde. Sí. Y mañana a las... 6 de la mañana. Hay Sí, oración. no, se me apagó el celular. Pero no sé qué hora es, pero bien tarde las en la dos. Se madrugada. supone que en 3 horas más yo debería levantarme. Y mañana a las 10 de la mañana nosotros vamos con un grupo de personas de la sí. iglesia a predicar en la cárcel de menores. Todos los días viernes estamos con la pastora Dani, la esposa aquí, nuestro pastor Javín, y que ella es la que lidera como este equipo con varios hombres y mujeres desinteresadamente. A nadie le pagan un peso por asistir a ese lugar. Lo hacemos solo por amor. Niños Siguen de... yendo los mismos de siempre. Y varios más que se han sumado. Se han sumado otras personas más. 14 Menos el años. hermano Carlos que está suspendido. De sus labores estaba suspendido, No, no hermano puede Carlos. asistir. Si lo vemos, lo vamos a sacar. Ya vamos a llamar a la policía. Así, si lo ve. Vamos adelante. Pasa, Mira, hermano Carlos. y eso lo hacemos en la iglesia, ¿cachai? Y hemos visto el avance de jóvenes de 14 años que tú les preguntáis, oye, ¿y cuál crees que es tu propósito en la vida? Y te dicen, mi propósito en la vida es robar. Mira eso, pues viejo. Niños de 14 años que tienen visita de su mamá con su hermano de 2 años y los va a abrazar, hermanito, ¿cómo está? Y en el cuello de la ropa del hermano de 2 años, papelillos de pasta base. Entonces tú decís, mira la realidad de esa gente que no conoce al Señor. Y nosotros como iglesia nos hacemos responsables de esa gente. Y yo creo que Sin tener eso, por qué por hacerlo. ejemplo, uno nunca va a cambiar como el que dirán o el pensamiento de la gente y hay que seguir haciendo las cosas como están. Exactamente, Porque por amor al Señor, ¿cachai? a pesar de que van a ver eso, van a ver la restauración de la familia, de la gente, pues igual van a decir, pero ¿por qué da Siempre van a tirar piedras, Entonces, al final, mira, yo una vez en una convención de hombres, una conferencia en la iglesia principal en Santiago, se tocó el tema de la finanza y sentí en mi corazón, dije, tengo que ofrendar el auto. Y así no lo dudé. No dije, pero ¿cómo la voy a tener? No, sino que dije, ya, señor. Y ahí yo puse en el sobre. Y después le dije a mi esposa me dijo, no, dale nomás. ¿Cómo es posible? no, bro. Y bueno, vendí el auto y la ofrenda la entregué. Y una vez lo comenté en un lugar donde yo trabajaba. Y me dijo, pero ¿cómo hiciste eso? Voy a ofrendar todo el auto y la cosa. Y dije, pero ¿qué tiene? Si hubiera una necesidad mayor de, no sé, una enfermedad, de algo que haya que saldar, algo pendiente, una deuda, no lo haría. ¿Y por qué no lo puedo hacer para esto? No, pero es que ¿cómo tú vas a dar eso a la iglesia? Oye, si ofrendar un auto, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y ahí yo le empecé a hablar con la palabra. ¿Qué pasa si yo siembro poco? Como dice la palabra. Voy a cosechar poco. Pero si yo siembro harto, voy a cosechar harto. Y bueno, nunca entendieron el tema. Siempre era como lo que dicen siempre, como que te atacan, que porque uno le da la plata a la iglesia y todo. Yo le dije, yo nunca me he empobrecido ofrendando, nunca me he empobrecido, y ha sido al contrario. Uno pasa momentos de repente de dificultad económica, pero Dios siempre responde de una o de otra forma. Y
Y el que lo entiende y lo aplica es el que también después ve el fruto. Porque yo creo que esa cuestión va a estar siempre en la boca y en el pensamiento de la gente. Que no sé, que el pastor se roba plata, que porque uno... Todas las cosas que hemos hablado, yo creo que eso no va a cambiar. Ahora, tampoco nunca. es que... Sí, porque tampoco es que uno ande por la vida así como triste. No, y explicándole a la gente No, claro. por qué. Porque al final uno entiende que tú nunca vayas a... Es como... Tú nunca vayas a convencer a una persona con tus palabras, ¿cachai? Cuando conversáis con alguien y que no cree en Dios. Yo muchas veces también le comento a la gente, digo, mira, si tú no lo vas a convencer, tú no lo vas a sentar 12 horas hablando del Señor y lo más probable es que cuando termine esas 12 horas, Y decir, no creo en Dios igual. no creo. Tiene que haber una revelación del Espíritu Santo a su vida para que su vida sea transformada y Él va a cambiar. Entonces es lo mismo, nosotros tampoco es que andemos por la vida explicando a la gente, como dice el rol, así como, no, yo diezmo y ofendo por esto y hago esto. No, porque es algo que Uno aprende y lo acuña en su vida. y lo cuando aplica. cuando la gente realmente lo aplica en su vida, ahí pum, se le revela, lo entiende, y es por eso que la gente lo sigue haciendo. Pero por ejemplo, mira, hablando de eso, tú soy futbolero. Boca Juniors. ¿Cuántos socios tiene ese club? Harto. Deben ser Mucho. Tú sabías. Son como 100 y algo. Como salió- 200.000. Salió como una... ¿Cuánto es el estadio? 40 y algo. Mira, esas personas pagan algo y nunca van a Nunca. visitar el estadio. Porque, Imagínate, y el de River, nunca- que es más grande, mira. tampoco va la gente al estadio. ¿Cachai? Y nunca van a estar. Y pagan de eso. Y están abonados. Y están Y abonados. están abonados. Entonces igual Sí. algo que recién estaban hablando, sin desmerecer como otros ministerios, pero es lo que yo conozco, es que también nuestra iglesia se ha preocupado de llevar un orden en esta área, que no sea así todo como improvisando, sino que de verdad en esta y en otras áreas se lleve algo muy similar a una empresa, no como para lucrar, sino que para llevar un orden en las cosas. Porque no debe ser así como que quizás que el pastor haga todas las cosas, sino que también nosotros rendimos cuenta a nuestra iglesia como su madre, o nuestra iglesia que está como a cargo nuestro. Y eso también habla de... Yo me acuerdo que no sé si fue nuestro pastor principal, pastor Rafael, que él decía que ojalá que la iglesia como que pagara impuestos para hacer lo más transparente posible con todas las cosas. Y en las demás cosas que se invierten, se venden cosas en la iglesia, de repente comida, de eso sí se paga impuestos totalmente, siempre. Entonces, eso igual me gusta mucho que sea así, que sea de esa forma, que se lleve como una administración y que se trabaje, que se capacite en eso para que tampoco hayan argumentos O sea, ni de- malentendidos, de- porque de hecho, tampoco se trata de darle, como decís tú, explicación a todas las personas, pero sí que esté claro eso también. De hecho, el pastor, nuestro pastor, siempre nos enseña en esa parte, pero del rendir cuenta. Pero no solamente en lo financiero, sino que en todas las áreas. Todas las áreas, sí. Y que el rendir cuenta te ayuda a hacer como un escáner de cómo estás y qué tienes que hacer para seguir creciendo. Te da un respaldo. Y un respaldo, entonces al final rendir cuenta en cualquier área te ayuda a seguir creciendo. ¿Cachai? Y es como decía el rol recién, por lo que se hace en la iglesia. Bueno, yo creo que por eso también la palabra siempre es tan clara con respecto al tema de las finanzas, del dinero, y por eso dice que el dinero es la raíz De todos los todos males. los males, pues, o sea, a ese nivel de importancia también tiene, y por eso uno trata siempre de enseñar con la palabra con respecto a las finanzas y lo que significa, porque uno igual, como lo hemos hablado, uno no ofrenda por como, bueno, debe haber gente que sí lo hace, pero uno no lo hace así como, voy a ofrendar esto para tener esto mejor, Claro. como dando, esperando recibir algo mejor. El Señor lo puede hacer. Claro. Generalmente uno, cuando entiende el principio, uno después ve en la vida un avance en esa área, pero uno lo hace por todo lo que hemos hablado con respecto a ayudar a la iglesia a seguir avanzando, como uno siempre ora, y uno de repente usa esa frase media cliché que uno dice para que siga
Que se extienda el se reino de extienda el reino. Pero al final es verdad. Oh, o sea, pastor. todo lo que uno hace con respecto a los dineros dentro de la iglesia, las ofrendas, los diezmos, los pactos, uno lo hace en pos de eso, de que siga avanzando la iglesia, que no sé, los que como nosotros estamos construyendo, podamos seguir avanzando. Todas las iglesias tienen su bandita de música y llega un punto que ya los parlantes no dan, la gente no escucha nada. No sé, cosas como técnicas. Vaya audio música y dejáis lo otro y te traéis lo. Sí, pues uno tiene así que gratis, te lo traéis lo incluso otro, en no te esas lo traéis cosas gratis. avanzar. Pero en esas mismas cosas yo sé que va a haber gente que dice, ay, ¿por qué tienen que comprar parlante? ¿Por qué esa plata no la usan para dársela a los pobres? Va a haber gente que critique todo. ¿Por qué compran lo mejor? Ah, tienen que escuchar. Esos parlantes se Eco. Que son así. Pero uno tiene que, bueno, ser desprendido y... Mira, yo justo estaba buscando un versículo que yo sé que todos lo conocemos, que cuando el Señor habla de que hay gente que es tibia, ¿qué dice con respecto a los tibios? Que los vomita. Lo buitrará. Dice que es mejor ser frío o ser caliente con respecto al fuego en el corazón con el Señor. Pero ustedes saben en qué contexto está escrito ese versículo. No, yo no. Y le está hablando a una iglesia. Sí, po. Sí. ¿Y a qué iglesia le está hablando? No sé. A una iglesia que estaba en un lugar que se llama La Odisea. Ah, ¿Y por qué se caracterizaba esa iglesia? ¿Tú sabes? Porque tenía mucha plata. Era así una ciudad y una iglesia muy acomodada. Y esa misma barrio situación cuico. lo llevó a hacer frío en su corazón. De hecho, hay una parte que dice que esa iglesia, esa ciudad, se quemó. Y como que los romanos la quisieron ayudar y no quisieron. Digo, no, nosotros tenemos plata, nosotros vamos a arreglar nuestra ciudad, así que... No te preocupes. Sí, bo. Entonces Jesús les predicó también firmes con respecto a eso, porque el dinero los apartó del camino y del amor genuino por él. Y uno también en eso tiene que ser cuidadoso, porque uno siempre predica de la ofrenda, uno predica de todo lo que hemos hablado, pero uno también no puede como irse al otro extremo de, sí, que el Señor me prospere y que esa plata a mí, lo que yo reciba, al final me aparte de Dios. O sea, uno tiene que, claro, porque si tú le preguntas a cualquier persona si quiere ser próspero, yo creo que nadie te dice, no, yo quiero ser el más pobre, no quiero avanzar en esto. Pero en eso también, si el Señor me bendice, yo tengo que, de eso mismo que yo recibo, también dar. Pues. O sea, hay gente que, yo lo he escuchado, de repente gente dice, no, cuando el Señor me dé tal cosa, cuando yo gane tanto, voy Claro. a ofrendar todo esto así. Y al final, yo nunca lo he visto. Nunca he visto que la gente que... No, hizo nunca así. Po. Y eso, la palabra enseña eso cuando dice, cada uno dé como propuso de su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador Sí. alegre. Y eso no se habla de la cantidad o de que yo voy a esperar a que tenga este monto para recién dar. Mira, y generalmente Si no, es como la del gente que corazón. dice eso después hasta se va de la iglesia. Sí, po. No importa la cantidad de ofrenda, yo quería decir eso. Que tú entregues, nada de eso te va a hacer salvo, no te hace meritorio. ¿Meritorio es la palabra correcta? No. Sí. Merecedor. Merecedor. Merecedor de un pedazo de cielo o esa gente que compra hectáreas en el cielo. Porque Nada de eso, vale. Con propiedades. Tus finanzas no te van a hacer salvo. Y eso tienen que saberlo las personas. Eso es lo que yo te iba a decir. Una vez leí en un libro que decía, si tú estás prosperando y no eres fiel con Dios, que hay que preocuparse porque no es Dios el que te está prosperando. A veces los cristianos no creemos que Dios puede bendecir igual en eso. A veces hay, no, y Dios me va a sanar la enfermedad. Como que pasa mucho Sí. eso. No, y Dios va a restaurar mi matrimonio, yo tengo fe que voy a encontrar este trabajo. Pero Dios quiere bendecirte las finanzas. Pucha, ahí como que viene la duda. pastor ore por este enfermo y se muere. Así dice el pastor muchas veces. Pero Entonces, es, por es último, tráigalo verdad. Cuando hay alguna posibilidad. cuando no le quedan minutos de vida, me traigan así cuando le queda algo para hacer. Y eso, pues el Señor nos enseña también a que podamos, que Él nos va a bendecir en... Pero es brígido en eso esa- que tú decís, porque imagínate, uno puede dar la media ofrenda, pero está ahí a un pensamiento incorrecto de que igual no te vayas a ir con el Señor, ¿no? Sí, po. Porque ya pecaste, hiciste algo. O sea, no es como, Señor, esta ofrenda gigante que di Me va a salvar. exime De de... todos los pecados que tuve antes. O sea, y, es está como, ahí- y es como lo que se quería antiguamente, que la gente compraba, la salvación. la salvación.
Decía, yo voy a pecar tanto, así que ahí tení... Sí, po. De hecho, ¿Cachai? bíblicamente Son las era- cosas que era te da el así, Señor. el pueblo en el Antiguo Testamento muchas veces era así, pues daban un sacrificio para expiar sus pecados y daban una ofrenda por una cantidad de corderos, de no sé qué, para poder, pecaron en esta área y se expiaban. Si otra fuera parte. así la iglesia sería de Sí, oro. en todo caso. Pero muchos años Esta atrás, semana- miles de años atrás, era así, po, No, ¿cachai? Esta semana sí. Viene el fin de año, el año nuevo. ¡Oh, qué aborrecido! A sacar la Viene chequera, a sacar la chequera. las fiestas patrias. A sacar Oye, la pero- chequera. Ya, fue hace varios años atrás. Estábamos en una reunión y ya yo estaba sin trabajo. Entonces ya había recibido una plata, di un diezmo y yo escribí así como en un sobrecito lo que yo necesitaba. Entonces estaba terminando la universidad y necesitaba un trabajo que fuera después de las 8 de la mañana. ¿Tú crees esos detalles en el sobre? Así, Ya. justo. Después de las 8 de la Quiero mañana. trabajar de esta hora a esta Ya, hora. después de las 8 de la mañana, que me dejara ir a trabajar. Después, y las clases empezaban a las 10, ¿cachai? Entonces, ¿qué trabajo? Es súper difícil. Sí. Ya, le puse el monto de qué dinero necesitaban más o menos para poder, porque en ese tiempo yo estaba casado, tenía 2 hijos. En ese tiempo, imagínate el tiempo que estoy hablando, se buscaba trabajo en el diario El Día. Entonces llegué a la reunión el domingo. Ya ni sé leer. y Que es un diario local. Es un un diario local. Pasé a comprar el diario, me senté así como en el sillón y empecé a buscar, po. Se busca. No, y trabajo así. Y sentía algo así, ¡pah! Este es el trabajo así. Y decía, se busca Mario Rivera. se busca chofer con furgón. Yo no tenía furgón. No tenía el furgón. Ni licencia. Ni licencia. No, sí tenía licencia. Eso que estoy contando es súper random. Y no tenía furgón. Dije, pero y le dije, amor, mira este Es trabajo. que sacaste el siguiente, pues. Ese. Alguien. El Jafei. Le dije, amor, mira, está este trabajo. Siento que es como, no sé, como que viene del Señor. Le dije, porque es como. Son esas cosas que te esas da el cosas que te Señor. Sería. Así que fui para la casa, llamé a mi papá. Papá, ¿sabes qué? Necesito plata para comprarme un furgón y todo el tema. Y ya, pues, ya mi papá me dijo, no hay drama, y saca nomás, y me compré el furgón. Es que tu papá es pastor y tenía. Venga. Mentira. Con eso terminamos el capítulo de hoy, gente. Mentira. Y me Agarró una ofrenda y Vengo. te compré el auto. y te compré. No, y ¿cachai? Y me. O eso, aclaro, no es mentira. Eso es mentira. Sí, mi papá ni ve el Mi Tu papá papá viene es de la minero, iglesia. es minero. Es minero. No, y ¿sabéis qué? Me compré el furgón, el primer furgón chino que me costó como 3 millones de pesos así. En ese Esa tiempo. mugre. Sí. No, me dio hasta. No, lo pagaste como. O sea, se pagó solo como 20 veces. Así que, y empecé a trabajar y era tal cual yo lo había pedido. Así, pero mira, ¿Podés Iba ir a a ca- dormir después igual que no, iba cargada, me iba. ¿Dormir? No, me iba a la universidad, Ya. terminaba las clases porque eran algunos ramos que debía, terminaba las clases y me iba a repartir. Y después. a costar la plata? Después contaba la plata y al otro día volvía de nuevo, cargaba, así. A lo que hoy es, que era tal cual lo que yo pedí, Claro. pero el mismo día, ¿cachai? Sí, fue, pero. Yo digo, Qué random. Entonces yo no digo, no es coincidencia, ¿cachai? No, ¿Cuántos no es años estuviste ahí? coincidencia. ¿Cuántos años? Como 2 años, creo que fueron. No sé, es que no fue un poquito más. Y eso te dio como la idea creativa quizás con tu furgoncito para quizás empezar a emprender en lo que hoy día Sí, estás po, haciendo. Po. sí, porque después tenía el furgón y dije, porque después ya terminé mi carrera y empecé a trabajar en el Cernatur, en el Servicio Nacional del Turismo, pero siempre me quedó como el tema, y ese furgón que está ahí, ¿en qué lo ocupo? Y ahí dije, y vender agua, ¿cachai? Sí es importante para uno como cristiano ser fiel en las ofrendas, en los diezmos, en Totalmente. todo lo que tenga que ver con lo económico dentro de la iglesia, pero tampoco es algo que uno pueda como decir, no, es que si la persona no ofrenda es como expulsado de la iglesia, como el hermano Cal. No, Porque no, Destituido, o sea, destituido. Bueno, es era importante tan si bueno. uno lo entiende, porque, mira, yo el otro día justo y ya va a terminar, le decía a unos discípulos que uno, dentro de la iglesia, uno no puede obligar a la gente a nada, a ninguna cosa. O sea, el día que alguien los obliga a algo, eso es incorrecto. Incluso en las ofrendas yo no puedo obligar a la gente a que ofrende, no puedo obligarlos a que entreguen un diezmo, a que entreguen un pacto, pero sí yo les tengo que enseñar con respecto a eso, la bendición que eso significa, así como también muchas otras cosas Muchas cosas, sí. son bendición para la vida. Entonces yo no puedo hacer la diferencia. Entonces yo siempre digo, mira, si a ustedes lo obligan a entregar dinero, eso no está bien.
Pero sí es mi responsabilidad enseñarle y decirle, mira, ¿por qué es bueno que tú ofrendes? Por esto y por esto. Pero ya ahí cada uno, porque si uno cuando se pide ofrenda en las reuniones, no todos ofrendan. Hay gente que puede llevar años y no ofrenda, pero nunca así. Oye, ese lleva ya, yo lo he visto, lleva un año que no ofrenda, así que ya no puede estar. Si ya, eso es algo que queda. Está en la lista afuera, Sí, en ofrenda. Así toda esta gente debe el tiempo de este mes. Porque eso no sé, porque claro, porque de hecho mucha gente escucha cosas en la calle y después dice, oye, pero en tu iglesia también publican... Ponen los que no han puesto los ¿Sí, diezmos. sí, así. Los que no han puesto... ¿Sí? no han puesto Pasen ahí. adelante aquí todos los hermanitos que no han diezmado este mes. Porque Pastor Están Maccabi, si fuera destituidos. por eso, estaría en la mitad de la iglesia. Ah, si fuera por eso habría como 10 personas. Oye, hay que hacer esas. Al final yo creo que esto es para el que cree. Si esto es así, yo creo. O sea, la palabra de Dios nos enseña Pa'l una que cosa. lee. Pa'l que La palabra de lee Dios. la palabra. Muy bien, Pastor Javi. Qué Va a quedar aplicado, clarito. qué aplicado estás hoy día, Pastor Javi. Sí, Entonces, que el- porque la bendición es para eso, para el que cree y que si lo cree y quiere tener la actitud de poder dar, entiende lo que la palabra de Dios enseña, esa persona va a ser bendecida. Y si uno va a la iglesia y viene 10 años a la iglesia y no se le ha revelado esto, no tiene la intención de dar y no quiere ofrendar, hermano, hágalo. Nadie le está obligando que esto lo haga. Pero obviamente lo que dice la palabra es que uno tiene que ser generoso y la bendición va a llegar para esa persona. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, nadie se lo va a obligar. Pero ahí uno va a ver dónde los corazones son pesados también en ese sentido. Que Dios pesa los corazones y cada uno va a recibir de acuerdo a lo que su corazón va a dar. Es así nomás. Bueno, que como el Carlos ya no está y por eso... el hermano el Carlos. hermano Carlos Carlos. que te pega. Se va a extrañar, sí. Oye, no, Sí, y sí. que ya no vamos a decir que la Kentucky Que la con Fray Kentucky. Pollo. No, aquí. Pero ¿sabes lo que podemos hacer? Poner un video Orar por anterior. él. No, Orar Vamos a por él. orar por ti, hermano Carlos. Vamos a dar una ofrenda. por hagámosle él. una videollamada. Vamos a dar una ofrenda. por él. videollamada. Una Porque videollamada. uno, cuando uno cristiano también tiene cositas, tiene privilegios. Y de repente ir a un concierto, así que hace rato quiero ir a un concierto, viejo. Yo hace muchos años que no voy a un concierto. A que no saben quién viene a Chile a hacer un concierto. Tiene su Ahí. nombrecito, ¿eh? Pero de qué. Artista cristiano, música cristiana. Está bien, está bien. Malcolm Witt. No. Le voy a dar una pista, género urbano. Yo sé. ¿Qué? De la A a la Z. ¿Qué sería? Alex Zurdo. El mismísimo Espectacular. Ricky Garza, Alex Zurdo, viene a Chile nuevamente, que ha venido ya varias veces. El día 27 de junio estará presentándose, adivinen dónde. En Antofagasta. Mira, Sí, mira, a tu las ciudad. 19 Tu horas. ciudad, Patricio. Una ciudad que Estamos cerca. yo crecí, que vivía allá en el colegio Baptist College, en Avenida Pedro Aguirre Cerda, 9330. Y el día 28 de junio en Santiago, en el auditorio de la iglesia Manantiales, en Avenida Portales 3022, en la comuna de San Bernardo. Todo esto es posible gracias a nuestros amigos de Equep Producciones, Excelente. Yo quiero unos conocer a Alex cracks Zurdo. de la producción de Yo quiero eventos conocer a Alex cristianos. Imagínense a Alex Zurdo de aquí. Invitamos al podcast. Tiene buenas canciones Alex Zurdo. Super. Sí. Como A ver, vale? ¿cuál? A ver. Como por ejemplo Ya, El pero- Semáforo. Buena. Temazo, Son de mis güey. primeras canciones que escuché. ¿Favorita tuya? Mira, y el hombre aquí no escucha tanto No. género urbano, pero Y conoce ama a Alex fanático. Zurdo. Porque La es princesa zurdo. y el sapo. Porque es zurdo. Esa Lo mío no pasa es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Muy Suelta bien. la Con botella. pandero en mano. Y todo lo que te... Y que espere. Si te quiere que espere. Déjala que se Déjalo que se espere. Muy bien, muy bien. Así que ya lo saben, amigos, los invitamos a todos a que puedan asistir al concierto de Alex Zurdo el día 27 de junio en Antofagasta y el día 28 de junio en Santiago, para que todos vayan. Todo esto es posible gracias a Ekev Producciones. Nosotros Síganlos ahí en vamos, redes sociales. Nosotros vamos. Vamos ahí nosotros. Vamos a hacer unas preguntas. Vamos, Entrevistamos a la gente. Vamos a hacer aquí Dime, camarógrafo, vamos, ¿no? Para regalar entradas. Oiga, no quiero decir nada, pero se vienen vienen cositas. cositas. Se vienen cositas. se Prepárense vienen porque vamos a tener. Estén atentos a nuestras redes sociales, Cristiano Cotidiano, y a las redes sociales de Ekev Producciones, porque algo por ahí se viene. Eso nomás le digo, Así es. gente.
Así que vamos a dejar la cuenta acá abajo para que pongan su Eso, para que hagan su ofrenda, sus diezmos, sus Porque necesitamos donaciones. cambiar Oiga, necesitamos cambiar estas estas cuestiones. cositas. Ayúdennos. Ayúdenme. Ayúdennos. ¿Cómo está? Mira cómo Ya, Por ya. favor, invitamos a la gente a que se suscriba a nuestro canal. Mire, Dale este like. micrófono es de juguete. Sí. Dale like, Está apagado, no suscríbete. suena. Suscríbete. Este vaso por está favor. quebrado por aquí, se filtra todo por acá. Todos estos discos son Dale de- like a nuestra, Los discos no tienen nada. Son a piratas, nuestra son cuenta piratas. de Son todos los Instagram, mismos artistas. en Este libro- TikTok, Está con fotocopiado. en todas las redes sociales que tenemos como Cristiano Cotidiano. Comparte este capítulo, comparte nuestro reel, escribe en los comentarios cuando hagamos alguna interacción porque eso nos ayuda a nosotros también a poder llegar a más personas y que más personas sean parte de nuestra comunidad llamada Cristiano Y algún Cotidiano. día ganar plata. No te salió bacán como el hermano Carlos. ¿sí? No, que yo No, no soy hermano. hermano Carlos, yo no quiero ser como él. No te Soy salió. otra persona. Yo soy usted. Hermano Carlos, Dios te bendiga donde estés. No. Fue el alto. Donde quiera que estés. Y bueno. No era tan cotidiano. El cotidiano nomás. El cotidiano. Cristiano a veces. Cristiana seca. Salgamos de ahí, por favor. Así que, Pastor Benjamín, algo que decirle a tu público. Ya que hablaste todo ya. No, nada, pero sí, pero hay que ver este capítulo desde el principio hasta el final. Muy bien. Entonces eso, Chao. Nos vemos. Chao, Nos vemos la gente. próxima semana. La próxima semana. Hermano Carlos, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Carlos.